conversar, ojalá, más que yo hablar tanto, conversar un poco más sobre, quiero tener en esta primera hora, enfatizar dos ideas que no son exactamente, que son relevantes para un curso de integración, pero que normalmente no se trabajan tan directamente, y que tiene que ver con un concepto que son los procesos y mecanismos, que lo vimos ayer, lo quiero reforzar un poco porque es una distinción importante en teoría de sistema también y en la fisiología en general. Bueno, en la ecología, en la organización biológica se da, pero en algunas áreas esto es más potente o más relevante. Eh, ¿Ven la pantalla completa? ¿Se ve pantalla completa o no? Ahora sí, profe. Bien, ya se demoró un poquitín. Gracias, gracias, Lisa. Eh, ¿Qué les quiero mostrar acá? Quiero que conversemos un poco sobre este concepto que es eh, los procesos y los mecanismos. Eh, por ejemplo, cuando nosotros vamos bueno, cuando se podía, ¿cierto? Ir a la playa, ir a un lugar de veraneo, en familia, por ejemplo, uno tiene una pregunta típicamente lo hacen los hijos, que es una pregunta de sentido global. Y los niños también pueden preguntar cosas más específicas y de un sentido local. O, dicho de otra forma, una pregunta del proceso y otra del mecanismo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un niño en el auto nos pregunta, ¿a dónde vamos, papá? Él está haciendo una pregunta global y de un proceso. Ya estamos en un auto, en la familia, todo, y se pregunta a dónde vamos. Y esa es una pregunta súper relevante porque el niño está pensando en el proceso. Estamos en el auto, pero estamos yendo a un lugar y le interesa saber a dónde vamos. Y ese destino, esa meta, es parte de un proceso y es una visión global integral. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es una visión holística también y de sentido. Y que a veces cuesta hacerla, y cuesta darse cuenta en algunas instancias lo global, y aunque esté frente de nosotros, aunque lo estemos viviendo, a veces no, y en un mundo moderno, con tantos espacios, pocos espacios para la reflexión, muchas veces pasa que no nos detenemos a pensar bien a dónde vamos, ¿ya? No solo de aquí en la playa, sino que en muchos otros sentidos, ¿cierto? Y la otra pregunta que puede hacer el niño es, ¿cómo funciona el auto en que vamos? A veces los niños preguntan, ¿y cómo funciona esto? Y se preguntan por el funcionamiento, ¿cierto? Por la mecánica de las cosas. Y eso está en otro nivel, ¿cierto? Está en el nivel del mecanismo que participa, que tiene una actividad que posibilita el proceso, ¿cierto? Sin una mecánica de un vehículo que funciona de cierta manera, no podemos realizar y llevar a cabo el proceso. ¿Ok? Entonces, el mecanismo es cómo funciona este vehículo, cómo se mueve, qué tipo de combustión tiene, cómo se mueven las ruedas, y uno puede explicarle al niño todo eso. Pero eso está en ese nivel. Y, y la otra pregunta es a dónde vamos, es quizá la más importante, porque podemos ir a la playa a lo mejor en un vehículo, en un bus, todos en moto, no sé, por último caminando, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es ir a la playa, ir a un lugar específico. Entonces, el proceso es algo global y que tiene, por lo tanto, muchas formas de llevarse a cabo a través de distintos mecanismos. ¿Ok? Entonces, eso pasa muchas veces en teoría de sistema. Un sistema tiene una globalidad y esa globalidad que podríamos llamarle nosotros funcionamiento eh, puede llevarse a cabo de distintas formas. ¿Ok? Entonces,
Esto seguramente ustedes lo saben, ¿cierto? Es como algo de sentido común, pero hay que reflexionar bien y tener la pausa para incorporarlo y aplicarlo más, sobre todo en el mundo científico, ¿cierto? Cuando a ustedes les toque proponer algo, una investigación, o cuando están realizando una investigación, hay que distinguir el proceso, la globalidad y distinguir el mecanismo por el cual ese proceso opera, funciona, emerge. ¿Se acuerdan que hemos hablado del fenómeno emergente, el fenómeno, el fenómeno global, perdón, el proceso global está ahí y, y resulta, se lleva a cabo a través de mecanismos, uno o más mecanismos, no solamente uno. Podemos ir a la playa de diversas formas. Y a veces entonces pasa que el mecanismo no es tan relevante. Sí, obviamente tiene una participación. Si el auto se detiene, si nos quedamos en pana, no vamos a poder llevar a cabo como quisiéramos ese proceso, aunque podemos hacer dedo, nos lleva a otro auto y listo, ¿cierto? O reparamos el auto. El mecanismo se detiene, el mecanismo tiene su pausa, el mecanismo no funciona, pero finalmente podemos igual llegar y ejecutar el proceso. Eso es lo que hay que distinguir, el proceso, el mecanismo. Ahora, a su vez, que les contaba ayer, que un proceso puede ser el mecanismo de otro proceso aún mayor. Aquí entonces acá hay una jerarquía, pero que también hay una posición relativa, hay un punto en que uno se ubica, en que, por ejemplo, en este caso, para mí, lo central es el proceso de, de ir a la playa, ¿cierto? Y el mecanismo es voy en un vehículo, en familia. Pero a su vez, ¿de qué proceso, por ejemplo, podría ser? O sea, ir a la playa podría ser el mecanismo de qué proceso, por ejemplo. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿De qué proceso mayor ir a la playa sería un mecanismo? Ok, de unas vacaciones, Mercedes, muy bien, ¿cierto? Es parte de vacaciones. Y las vacaciones, a su vez, ¿de qué podrían ser un mecanismo, ¿cierto? Podrían ser un mecanismo de un proceso aún mayor. Claro, quedémonos primero en el nivel de las vacaciones. Tomamos vacaciones. El proceso es ir a la playa porque queremos estar o estamos en modo vacaciones, pero podemos vacacionar en la playa, podemos ir a la cordillera. Entonces, el destino puede ser distinto porque la globalidad de el proceso en el cual es ir a la playa es, o sea, ir a la playa es un mecanismo de un proceso mayor que es vacaciones. Pero por otro lado, podríamos tener vacaciones en la cordillera y no ir a la playa, ¿cierto? Entonces, muy bien, Mercedes, serían las vacaciones. Pero a su vez, las vacaciones pueden ser mecanismo de qué proceso. ¿Por qué tomamos vacaciones? ¿Qué sentido tiene tomar vacaciones? Claro, Juan, muy bien, descansar. Pero, pero yo diría que es sinónimo. Descansar es sinónimo de vacaciones en el fondo. Pero, ¿qué hay por sobre el descanso de las vacaciones? Distraerse, tengo la impresión de que sería sinónimo, están en el mismo nivel. ¿Qué hay por sobre? El tiempo libre, yo diría que también está. O sea, en vacaciones tenemos tiempo libre, en vacaciones descansamos, en vacaciones nos distraemos, pero hay algo superior. O sea, esos son mecanismos, serían siendo mecanismos que nos permiten, que contribuyen a un proceso aún mayor.
¿Qué sentido tiene distraerse? ¿Qué sentido tiene eh, tener estas vacaciones? Claro, Leslie, o sea, también, o sea, podemos. Es que, claro, esas son las particularidades que están asociadas a las vacaciones. E interactuar con la familia, tener otros momentos familiares, claro, los logramos, pero son parte de la distracción, por ejemplo, como se mencionó, o de descansar. Pero ¿a qué está contribuyendo todo este periodo de febrero, por ejemplo, enero, en que vamos a un lugar y tenemos distintos mecanismos? El clima puede ser, que es, que es en verano. No, pero en el fondo, cuando nosotros nos distraemos, cuando en el fondo descansamos, es un mecanismo que está contribuyendo a un proceso aún más amplio. Ustedes todavía están en el mecanismo, cuando tú me hablas del clima, Mercedes, está hablando de algo que está ocurriendo a ese nivel, no a qué está contribuyendo todavía todas las actividades que están asociadas a la distracción, a las vacaciones, a los momentos familiares, al tiempo libre. Todo eso que hacemos en febrero, que decidimos en Chile en particular, bueno, no sé, en febrero, tiene que ver con, pero ¿a qué está contribuyendo? Algo que está por sobre ese nivel. Imagínense ustedes qué pasa si no tenemos vacaciones. Ya a la vida, ok, a la vida, puede ser. Imagínense ustedes recargar energía para el próximo periodo de trabajo. Cabrón, imagínense ustedes qué pasa si no tenemos vacaciones. ¿Qué pasaría si no tuviésemos vacaciones? Si no tuviésemos una pausa. Estrés, claro, tendríamos estrés. Tendríamos estrés, justamente ahí teníamos lo opuesto al relajo. Y eso se traduce finalmente en, o sea, no vacaciones significa no tenemos estrés. Y cuando, y cuando tenemos estrés, ¿qué nos pasa? Empezamos a funcionar mal. Lo que empieza a ocurrir, y es a lo que contribuyen las vacaciones, es a un bienestar. Nosotros, como seres humanos, luchamos permanentemente por un bienestar, ¿cierto? Por estar bien, por mantener nuestro, nuestro estado, conservar el bienestar. No queremos estar mal. ¿Quién quiere estar mal? O sea, habrá algunos locos, qué sé yo, pero para algunas marginales masoquistas, ¿cierto? Pero en realidad las vacaciones y todo lo asociado a las vacaciones contribuyen a un proceso global, que como se mencionaba ahí, la vida, ¿cierto? Y la vida es, en el fondo, bienestar. Entonces, siempre tenemos esa posibilidad de analizar y darnos cuenta que hay mecanismos, cosas que contribuyen a un proceso. Después nos podemos situar en ese proceso y lo que está ocurriendo a nivel del proceso puede ser mecanismo de un proceso mayor. Entonces estamos ahí de mecanismo, proceso. Ese proceso puede ser un mecanismo de otro proceso. Y también puede ser hacia abajo. ¿Ya? Esto se puede dar al revés. ¿Mm? Tenemos un mecanismo y ese mecanismo que estamos viendo como mecanismo puede ser el proceso de un mecanismo subyacente. Por ejemplo, quedémonos en el auto. Ya tenemos el auto que ya sabemos que está contribuyendo a que la familia vaya a la playa y tenga todos estos efectos superiores, ¿cierto? O de nivel de análisis más macro, más amplio. Pero mirémonos, quedémonos en el auto y si el funcionamiento del vehículo es el proceso, ¿cuál será el mecanismo? Quedémonos en el auto. Estábamos pensando en ir a la playa, pero ahora el nivel focal es el vehículo, estamos en la familia, el niño pregunta cómo funciona. ¿Ya? Entonces tenemos un vehículo que funciona. Supongamos que el auto moviéndose, mm, el auto moviéndose es el proceso. Ya tenemos el auto que podemos doblar a la izquierda, a la derecha, ese es el proceso. Pero, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el nivel inferior?
debajo del funcionamiento de un vehículo. Ya la combustión interna, claro, ahí tenemos en los circuitos, tenemos todo el engranaje del vehículo. Y tenemos el auto que funciona con un mecanismo de combustión interna. Ya, si nos definimos que todo ese es el proceso, ¿qué hay dentro de la combustión? Que ahora hay algo dentro de la combustión que es el mecanismo que permite la combustión. ¿Qué es lo que es la combustión interna? Juan y Mercedes. Exactamente, reacciones químicas aquí. Me dice Mercedes, reacciones químicas. Traten de responder en el chat a todos, por favor, porque no tengan miedo porque me responden privadamente. Tírense no a la piscina y respondan a todos para que todos vean que sus respuestas están ahí. Son bien buenas en general, así que, claro, o sea, quema gasolina. Entonces hay un proceso químico. ¿Mm? O sea, claro, en general, hay una. Sabemos que el motor funciona con benzina, que hay un inyector, que hay una bujía, que se produce una explosión, que la explosión mueve los pistones y eso hay un engranaje, termina moviendo la rueda, ¿cierto? Pero eso tiene un mecanismo, que es que hay un combustible, ¿cierto? Que con un input de energía explota, se produce una reacción química exergónica y liberación de gases que moviliza energía química, se transforma en energía mecánica. Y ahí está el mecanismo del funcionamiento. Entonces uno puede ir hacia abajo. Entonces el mecanismo que para ir a la playa es un mecanismo que es el funcionamiento del vehículo, ese mecanismo, funcionamiento del vehículo puede ser el proceso de otros mecanismos subyacentes que son las reacciones químicas. O sea, el auto se mueve por química. ¿Cierto? El auto es un proceso químico, se mueve a través de la combustión de un combustible líquido que tiene una reacción que requiere de energía, una energía interna, luego el proceso tiene un feedback y se empieza a alimentar y mantiene el vehículo, ¿cierto? Las bujías no están funcionando todo el tiempo, parte y de ahí sigue andando. Hay una energía inicial y el vehículo parte. Entonces, lo que les quiero decir es que uno siempre entonces puede analizar todo desde el punto de vista de procesos y sus mecanismos. Y depende de uno esté posicionado. Hay un nivel focal, hay un nivel foco en que uno se posiciona y de ahí uno puede hacer análisis hacia arriba, hacia abajo, en el sentido de las causas. ¿Ok? Eso no lo van a olvidar nunca, ni lo pueden hacer siempre. En diversas instancias de la vida. O sea, el análisis, la capacidad analítica, uno la puede llevar a muchos extremos y sirve de mucho. Entonces, eso es lo que quería comentarle y ahora vamos a mirar un poquito más. Esto ponerle un poco más de palabras, ¿ya? Pero lo esencial ya lo dijimos. Se habla de reduccionismo, es un concepto que se ocupa en biología, en física, en varias áreas, y el reduccionismo es un enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas del conocimiento. La reducción se está refiriendo a cómo se resuelve un problema en su mecánica. Y es opuesto a lo que sigue abajo, que es el holismo. ¿Ya? El holismo, ustedes yo creo que algunos manejan esta idea, que es también, pero es más bien una posición epistemológica, filosófica también, que postula, estoy tapando acá, voy a correr mi computadora acá, que no puedo ver, que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizadas en su conjunto y no solo a través de las partes que la componen, en la globalidad entonces. ¿Mm? Son dos cosas duales, dos sentidos distintos. Yo soy reduccionista cuando me voy a los mecanismos, estando posicionado en los procesos y busco los mecanismos.
Busco la causa subyacente y de arriba hacia abajo. Ese es el reduccionismo. Por eso se me va a reducir, porque estoy en la globalidad y reduzco el análisis a sus partes. Y consciente de que al hacer eso, estoy dejando la mirada global, ¿cierto? Dejo la mirada global y me centro en las partes, ¿cierto? Entonces me empiezo a mirar los mecanismos de funcionamiento de un motor en una forma reduccionista. En cambio, lo mismo es lo opuesto, ¿cierto? Yo ya sé cómo funciona el vehículo y ahora me interesa la globalidad, cómo funciona el vehículo como un todo. Y ahí tengo una mirada global del sistema en sus propiedades como conjunto. Con el vehículo puedo moverme para allá, puedo moverme para acá, ya otras cosas que están globales. O, por ejemplo, el sentido que tiene un vehículo, que es moverse de un lugar a otro, más allá de cómo funciona. Entonces, estos son los conceptos con los que se asocian estas miradas, que es una mirada hacia las bases, hacia los mecanismos de un proceso, o la mirada desde el mecanismo al proceso, que es la mirada holística. Ya, esto es un discurso muy común en teoría de sistemas. En teoría de sistemas se habla regularmente de este tipo de cosas. ¿Ok? Los fenómenos biológicos, la vida, por ejemplo, acontece como una cadena de eventos que son parte de procesos y que poseen mecanismos y que hacen posible los procesos. ¿Cierto? Pero a su vez los mecanismos pueden ser entendidos como procesos de un submecanismo. O sea, este hecho de que de este mecanismo puede ser parte, puede ser visto como un proceso y después yo miro otros mecanismos más inferiores o submecanismos. Y eso en el fondo una jerarquía de niveles, con relaciones que van de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esto es muy evidente en los procesos biológicos, pero no solo, no exclusivamente. ¿Ya? En teoría de sistemas se trata bastante esto. Acá está un poco, en términos más gráficos, un modelo gráfico de estas ideas, y yo les contaba acá. Acá nosotros tenemos un nivel focal. Aquí uno normalmente se posiciona, ¿ya? Uno está, tiene que ser claro que uno está definiendo eso. Por ejemplo, yo me puedo situar en la actividad enzimática. Supongamos ustedes son más bioquímicos, yo me sitúo en la actividad enzimática y tiene que ver cómo se relaciona una enzima con su sustrato. Y veo que, cómo una enzima convierte un sustrato A, ¿cierto?, en un producto B. ¿Ya? Y me enfoco en ese nivel, ¿ya?, de interacción y veo cómo se produce una cierta reacción. Ya, y ese es mi nivel focal, yo lo tengo claro. Incluso mi pregunta científica puede estar a ese nivel. ¿Cómo funciona eso? Y, y ese es mi nivel focal. Pero a ese nivel focal, yo- si uno tiene una mirada muy miope, o sea, muy solo en eso, puede ser, ¿cierto? Y puedo trabajar toda mi vida sin mirar lo que está por sobre eso y sin mirar lo que está por debajo. Puede ser. Pero es más rico y es más completo tener también esta mirada de lo que implica eso hacia arriba y también lo que implica hacia abajo. Entonces tenemos estas propiedades emergentes que están en el nivel superior. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos que este nivel focal tiene un nivel superior. ¿Ya? Y también tiene un nivel inferior. ¿Ya? ¿Ok? En esta figura se muestra que tenemos el nivel superior, o sea, el nivel focal, el superior y el nivel. Y se fijan que son círculos, unos más pequeños que otros, y estos se proyectan aquí abajo, y acá se ve, todos estos se proyectan acá abajo, y se ven como círculos concéntricos, ¿cierto? Y donde ahí tenemos a todos los niveles en forma inclusiva. ¿Ya? Entonces, esta mirada, la mirada inclusiva, es mucho más rica. Es mucho más rica porque, si bien nosotros tenemos un nivel focal que lo definimos explícitamente, pero pues tenemos también niveles.
en un nivel superior y un nivel inferior, respecto de nuestro nivel focal. Surgen propiedades emergentes en cada nivel también. Centrándonos entonces, por ejemplo, en el ejemplo de las reacciones químicas que tiene o la actividad enzimática, ¿cuál sería, por ejemplo, para ustedes, una propiedad a nivel superior de una actividad enzimática? Que no está explicado en sí por la actividad enzimática. Imagínense ustedes una reacción enzimática específica. La alcohol deshidrogenasa. No sé si lo ubican ustedes. La alcohol deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace la alcohol deshidrogenasa? La pregunta es, ¿qué proceso, por ejemplo, mm, em, o bien la actividad enzimática, la alcohol deshidrogenasa, es un mecanismo, ¿cierto? Que puede estar eh, eh, contribuyendo a un determinado proceso que está en un nivel superior, aquí. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿A qué proceso está contribuyendo la actividad enzimática de la alcohol deshidrogenasa? Analicemos primero un efecto de abajo hacia arriba. A ver, metaboliza el alcohol en el estómago, ¿sí? Ya, degradación del alcohol, bien. Ya, eso es lo que está, eso es lo que hace, genera la degradación. Ya, esa es la actividad enzimática, ¿cierto? Pasa de un compuesto A a un compuesto B, ¿cierto? Metaboliza. Está muy bien, eso es lo que hace, esa parte de la actividad enzimática. Pero, pero ¿cuál es la consecuencia en el nivel superior? Genera fermentación. Ya hay fermentación alcohólica, pero más allá del proceso bioquímico. Salgamos del nivel bioquímico. Bajar los niveles de alcohol en la sangre. Bien, ya eso también. Yo hago un perfil sanguíneo y tengo menos alcohol en la sangre. Pero salgamos del nivel bioquímico. Yo tomo alcohol, ¿cierto? Todos ustedes han tomado alcohol, no sé si todos ustedes, pero, pero ¿qué pasa? Que eso pues, sacamos la borrachera, ¿cierto? Bajar los niveles de alcohol en la sangre. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cuál es el nombre técnico de sacar la borrachera? ¿Sobriedad? ¿O genera sobriedad? Pero hay un término mucho más entre comillas, más científico, más técnico. Desintoxicar, muy bien, Nicolás. Desintoxicar. Exactamente. Eso es lo que el mecanismo del alcohol de desoxigenasa es convertir un compuesto A en un compuesto B, cuando hay muchos niveles de ese compuesto, y actúa, ¿cierto? Baja los niveles de acá, baja los niveles de allá, eso a nivel bioquímico, perfil bioquímico en la sangre, la alcoholemia nos va a dar ciertas medidas, pero en el nivel superior, ¿qué es lo que hay? La desintoxicación. Y la desintoxicación nos permite a nosotros mantenernos sobrios. Tiene también ahí está bien lo que dice Juan. Nos permite mantenernos sobrios y operar, ¿cierto? Y seguir de pie, ¿cierto? Y no caernos al suelo, mantener el equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos la alcohol deshidrogenasa mutada? Si tenemos pocos niveles de alcohol deshidrogenasa, el mecanismo bioquímico no va a poder ser lo mismo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces, no nos vamos a desintoxicar. Eso pasa con las personas, ustedes saben, ¿cierto? Hay personas que pisan un corcho, ¿cierto? Y ya están. Típico eso, ¿cierto? Han escuchado ese, piso un corcho y ya.
ya estoy hablando de cera, viendo doble, porque son personas que tienen distintos niveles de expresión del alcohol deshidrogenasa. También hay mutaciones del alcohol deshidrogenasa. Es conocido que las poblaciones asiáticas tienen una alcohol deshidrogenasa menos activa y se curan más rápido, ¿cierto? En Asia. Entonces, lo que les quiero decir es que uno tiene un nivel focal, ¿ya? Un nivel focal donde ocurren procesos. O sea, a nivel focal hay una serie de actividades que se están relacionando que uno la puede mirar como el mecanismo de un proceso mayor, que sería esto de mantener un nivel de desempeño de una persona a pesar de tener mucha ingesta de alcohol, que el proceso es la desintoxicación. Y que se explica y que tiene su mecanismo en la actividad del alcohol deshidrogenasa y genera la desintoxicación. ¿Ok? Entonces, esa distinción uno tiene que hacerla permanentemente en ciencia, tener claro de que, por ejemplo, cuando yo hablo de desintoxicación, yo estoy hablando a nivel fisiológico en general, de la respuesta del funcionamiento. Estoy desintoxicado, puedo moverme, mi actividad fisiológica está, lo vamos a ver más adelante, en homeostasis, contribuye a la homeostasis. Y por ejemplo, si yo tengo un proyecto, tengo que saber posicionarlo bien, que puede ser mi foco es la desintoxicación, entonces mi interés es la fisiología. Pero si a mí me interesan los detalles de la actividad enzimática, voy a estar a nivel bioquímico, siempre a nivel bioquímico, cómo ocurre esto, cómo interactúa la alcohol deshidrogenasa con su sustrato, dónde está la zona de unión, cuáles son los aminoácidos clave, qué efecto tienen las mutaciones, en fin, ¿cierto? Una serie de... Pero hay el mecanismo molecular de cómo ocurre la actividad enzimática, cuáles son, qué efecto tiene el pH, qué efecto tiene la temperatura, qué importancia tiene los distintos niveles de concentración del alcohol, los distintos tipos de alcoholes, en fin, entonces ahí uno tiene el nivel. A su vez, entonces también, ese nivel bioquímico tiene un nivel inferior. ¿Cuál sería el nivel inferior? ¿Cuál sería el nivel inferior de la actividad enzimática ahora? ¿Cuál sería el nivel inferior de la actividad enzimática? La estructura de la enzima, muy bien. Ya, eso es una parte. Pero ¿qué cosa importante? ¿Cuáles son los mecanismos, a su vez, de la actividad enzimática? Ya, la estructura, pero hay más cosas. Tenemos el proceso ahora, que es la actividad enzimática. ¿Cuáles son sus mecanismos? Aquí la actividad enzimática emerge como lo global, pero hay submecanismos, la afinidad con el sustrato, ¿ya? Claro, entonces ahí tenemos, y esa afinidad depende ¿de qué estaría dependiendo? Con el KM, claro, tenemos ese tipo de propiedades. Entonces, en el fondo tú estás apuntando a las propiedades, Juan. Juan me está escribiendo acá por interno. ¿Qué más? Si quieren hablar, también pueden hablar. ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos, ¿cierto? Y los aminoácidos tienen propiedades, tienen características, tienen una serie de propiedades y que interactúan a nivel molecular, ¿cierto? Grupos funcionales, exactamente, todo eso. ¿Eh? Los distintos estados eléctricos, o sea, la electrostática, como dice aquí Nicolás, la hidrofobicidad, cómo una molécula tiene sus cargas distribuidas, por ejemplo.
Ahí están los mecanismos. Una mutación, por ejemplo, puede generar cambios en las cargas y eso genera cambios conformacionales. Hay toda una dinámica molecular, ¿ya? Que da cuenta de la actividad enzimática. Y ahí estamos bajando de nivel. Mm, Si ustedes hacen un estudio de actividad enzimática, no requieren conocer exactamente la secuencia aminoácidica. Tienen ustedes la alcohol deshidrogenasa, van a tener alcohol, van a ver un producto, con tubos de ensayo se puede hacer, ¿cierto? No requieren en ese momento saber de cómo es la estructura, los tipos de alfa hélice, qué sé yo, tipos de subunidades, subestructura, las componentes inferiores que dan cuenta. Entonces, en ese sentido, la estructura molecular, las propiedades de las enzimas, de los aminoácidos, cómo se organizan, cómo ocurre la interacción entre el sitio activo y el ligando, cuáles son los aminoácidos esenciales que dan cuenta del gatillamiento, ¿cierto? Del proceso, y las condiciones van a ser los mecanismos de la actividad enzimática. Y a su vez, o sea, podemos ir más abajo. ¿Mm? Tenemos los átomos, tenemos ese nivel ya. Esa es la idea de que quería transmitirle, de que siempre hay que estarla mirando, mirando en biología, es muy importante, porque eso también permite no confundirse. No confundirse. Uno puede hacer de todo también, uno puede tener análisis multiescala, puede uno estudiar el aspecto fisiológico, puede estudiar los aspectos bioquímicos, puede estudiar los aspectos más moleculares, pero siempre hay que respetar los niveles. ¿Ya? Yo no puedo hacer un análisis fisiológico midiendo cuestiones moleculares. ¿Ya? Porque sí puede tener que ver. Yo puedo medir, por ejemplo, el efecto que tiene una mutación en la actividad enzimática y cómo la actividad enzimática altera los niveles de detoxificación. ¿Cierto? Yo puedo hacer eso. Estudio una mutación que me afecta a la actividad enzimática, por ejemplo, y la actividad enzimática me va a afectar a nivel fisiológico, por ejemplo, los niveles de detoxificación. Claro que van a estar vinculados, pero cuando queremos medir algo, yo no puedo medir los niveles de detoxificación con el número de mutaciones. Puedo asociarlo, sí, pero la detoxificación la mido de otra forma. La mido, por ejemplo, con los niveles de un tratamiento versus un control respecto de la abundancia del alcohol. O puedo medir la actividad enzimática también a este otro nivel. Hago un gráfico de actividad enzimática. Lo importante es no confundirse con los niveles. Y a veces pasa eso, que uno se confunde de niveles y está midiendo A, pero para contribuir con B, cuando tú requieres una medición a ese nivel, a nivel B, no a nivel A. ¿Se entiende la idea? Es, es que hay niveles y estos niveles, como se muestra acá, se asocian, se vinculan, pero hay propiedades de cada nivel y hay variables que se pueden medir a ese nivel que no están a otro nivel y viceversa. O sea, eh, eso define mucho la organización y cómo uno la estudia. ¿Ok? Ahí está lo mismo recién. La mirada reduccionista, como les contaba acá, es cuando se enfoca en cada nivel y empieza a analizar los detalles, pero va desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Mira la base que está detrás de un nivel. La mirada global es la mirada que tiende a mirar siempre el todo, ¿ya? El todo. Y estas obviamente son complementarias. Obviamente son necesarias ambas miradas, pueden funcionar en forma independiente. Yo puedo mirar reduccionistamente cada nivel y puedo dedicarme toda mi vida, ¿cierto? A lo mejor a estudiar un nivel, y a veces pasa. O sea, la biología integrativa es muy difícil de que alguien mire toda la globalidad en su vida como investigador. Nuevamente, equipos multidisciplinarios lo logran, pero, pero la investigación individual para enfrentar un problema normalmente requiere de que uno se centre en un nivel y tenga claro cuáles son los niveles superiores, los inferiores, pero
a veces tanto, es tan complejo todo. Imagínense usted que queremos estudiar un impulso nervioso, y vamos a estar mucho tiempo tratando de estudiar ese nivel, y vamos a tener poco tiempo de estudiar otros efectos, digamos, superiores o inferiores, pero sí podemos leer, sí podemos tener comunicaciones científicas, ir a congresos y darnos cuenta que hay una mirada global, una mirada holística. ¿Ok? Eso es, en el fondo, la implicancia de este análisis que uno tiene que hacer. También en inglés se le suele llamar a esto, y esto lo pueden encontrar en la literatura, aproximaciones bottom-up, que van de abajo hacia arriba, y top-down. Esto es súper común, ¿no? Ahora encontrarlo en la literatura, por ejemplo, desde moléculas y vías metabólicas hasta el organismo y su fisiología. Y también puede darse desde patrones regulares medibles, ¿m? Big Data, como se llama, hasta hipótesis y mecanismo también. Ya, por ejemplo, esto es típico más de la biología, que nosotros vamos de un nivel basal a un nivel más superior, y también uno puede partir de ese nivel superior, por ejemplo, ciertas regularidades, y centrarnos en los mecanismos y buscar las hipótesis, o sea, y de cómo estaría funcionando. También aquí, esto también se le llama, para que lo encuentren por ahí, causalidades que van descendiendo. Por ejemplo, aquí, este fenómeno tiene una causa, por ejemplo, que es el metaboloma. Si no se conoce el concepto de metabolómica, por ejemplo, un fenómeno que podría ser algún proceso biológico, tiene una base en metabolismo, en los metabolitos. A su vez, eso tiene base en la proteómica, eso a su vez tiene una base en la transcriptómica, y eso a su vez tiene una base o causa, digamos, en el genoma. Entonces estamos viendo de arriba hacia abajo, y se le llama causa descendente. Vamos bajando en las causas, ¿ya? Entonces tenemos una causa. También tenemos lo contrario, podemos ir al revés, ¿cierto? Perfectamente podemos ir de acá para allá. El genoma se transcribe, los transcriptos constituyen el conjunto de transcriptos, después se traducen y son el proteoma, y los proteomas sufren modificaciones y generan metaboloma, y eso da lugar a un fenómeno. Entonces ahí tenemos la causa ascendente. ¿Ya? Esto más en términos como de palabras. También ocurre que hay saltos grandes, ¿ya? Aquí se puede dar eh, esta misma causalidad, pero a veces se analizan saltándose algunas etapas. Se puede, ¿cierto? Se puede perfectamente, pero uno tiene que estar consciente de que las causalidades son tan concatenadas, están ahí vinculadas, pero hay investigaciones o formas de aproximarse que son, por ejemplo, de cercanía más en los niveles. Por ejemplo, yo puedo estudiar los organismos y ir por ejemplo, aquí se indica que que un nivel superior gatilla procesos a nivel celular, y también hay procesos de ese nivel superior que gatillan incluso a nivel más genético, más expresión de genes. Dentro de las causas descendentes, uno puede tener no solo esta cosa tan una tras otra, sino que hay efectos que se saltan algunos niveles, y lo mismo puede pasar en la causalidad superior. ¿Ok? Y también, este es otro esquema de lo mismo, pero más que nada centrado en lo que hemos visto en el curso, sobre el procesamiento de información, de cómo uno adquiere información. Y también uno puede hacer este análisis, ¿cierto? Uno tiene una escala de un estímulo, eso genera atención, percepción, procesos más complejos, y toma de decisión, y finalmente una respuesta, ya en típicamente el sistema nervioso. Entonces uno puede tener también aquí una causalidad ascendente. El estímulo llega hasta la respuesta, una respuesta de un insecto, por ejemplo, a un estímulo que termina arrancando
o quedándose. Pero eso también se puede analizar en el otro sentido, ¿no? Hacia abajo. Yo puedo partir de mi fenómeno y empezar a indagarlo desde el nivel superior hacia los niveles inferiores. Ya, lo importante aquí es saber ubicarse, ¿cierto? Saber posicionarse en un nivel focal, saber cuándo estoy subiendo, cuándo estoy bajando. No es tan fácil, eso se adquiere con la experiencia también de investigación. Ya, estas son cuestiones que se demoran en que uno lo puede entender en términos teóricos, pero cuando les toque trabajar no va a ser tan fácil. Si es que ya están trabajando también, se van a dar cuenta cuando uno empieza a experimentar. Aquí habían otro ejemplo de también causas ascendentes y descendentes, en un poquito más que nada en el sistema nervioso, ¿cierto? Aquí la misma idea, nosotros tenemos los genes, segundos mensajeros, tenemos los canales, las sinapsis, la transmisión de impulso y la comunicación entre células, y el procesamiento más ya a nivel del cerebro, el sistema nervioso central, para luego transformarse esto en, en un proceso mayor que es, por ejemplo, el conocimiento, la conciencia, la conducta, los estados de ánimo. Entonces acá hay una causalidad ascendente. ¿Ya? Y sabemos que y hay mucho menos estudio de esto. ¿Ya? Eso es súper interesante porque hay mucho menos estudios de cómo se producen causalidades descendentes desde los estados de conciencia hacia abajo. Ya hay un énfasis, ha habido un énfasis en la neurobiología de, de- de ver estas causas, ¿cierto? Ver los mecanismos moleculares que dan cuenta de la percepción, de la percepción de su procesamiento para generar respuesta, pero cómo, y eso se ha visto que ocurre, los estados de ánimo influyen finalmente en procesos moleculares. Ya nosotros podemos tener un estado de ánimo que termina bajando, subiendo ciertos niveles a nivel molecular. Se producen ciertos feedback positivos, por ejemplo, eh, eh, y que finalmente terminan con que uno puede medir a nivel molecular y es un proceso que está regulado por un nivel superior. Pero investigación, si tuviésemos el grosor de estas flechas serían muy gordas en el sentido que hay mucha investigación y sabemos mucho de esta causa ascendente, pero de la causa descendente hay todo un ámbito todavía por conocer, como los estados de conciencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos de los estados de conciencia? Cómo ellos generan efectos descendentes en la fisiología. Vamos a ver nosotros un poquito más adelante los estados de atención. Ya, por ejemplo, un ser vivo percibe una presa, un depredador, perdón, un ser vivo percibe un depredador. ¿Mm? Que imagínense usted, una gacela ve un león, ya ve un león por allá. ¿Y qué ocurre? Parece que me estoy pasando el tiempo. Falta un poquitín. Eh, quiero terminar con este ejemplo. Eh, un depredador, que puede ser una gacela, ve un león y lo percibe, le llega el estímulo visual, qué sé yo, o olfato, se produce toda esta transmisión del impulso que se procesa en el sistema nervioso central y en ese momento la gacela llega a un estado, ¿cierto? Un estado de alerta, ¿ya? Un estado de alerta que le dice, ojo, hay un león, me puedo morir, ¿cierto? Me puede comer y se genera toda una respuesta luego de escape probablemente, pero se generan también un mecanismo de que ese estado de conciencia, que puede ser de alerta, que genera causas descendentes. Ya causas descendentes que empiezan, por ejemplo, a modificar los niveles de ciertas moléculas en nuestro interior. Y supongamos
que ese león para esta gacela es un león conocido, entre comillas, y no sé, un león malo, y un león amistoso, va a ser distinto probablemente, supongamos, ¿cierto? Va a ser distinta el estado global de conciencia de esa gacela y a lo mejor no va a arrancar. A lo mejor se queda quieta, decir, este león ya lo conozco, no es mal depredador, no sé, supónganse ustedes. Entonces eso va a generar también un distinto mecanismo, a lo mejor nos afectan los niveles de alarma, de, de hormonales, porque mucho en estos estados de emergencia, de excitación, generan cambios moleculares, producto de ese estado global, ¿ya? Y generan un cambio. Pero, pero de esa línea de investigación hay bien poca, o menos, diríamos. Entonces, ahí están los procesos, cómo se van enlazando. ¿Ok? Eso quería terminar con ese ejemplo y hacemos una pausa. ¿Ok? Hasta serían 20 minutos, hasta las 12:17. No, espera, son 12, hasta las 12:07. Perdón, hasta las 12:07 minutos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Hasta las 12:07, 20 minutos de descanso. ¿Le parece? Ok, ahí volvemos en un ratito más. Bien. Y reiniciar la grabación. Ay, se me pasó por el otro lado. Ahí está. Estoy grabando, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias, Leslie. Entonces, ya creo que les quedó esa idea y la pueden trabajar más de lo que es un proceso, lo que es un mecanismo, de lo que es la mirada reduccionista, lo que es la mirada holística, de las cascadas causales descendentes y ascendentes, los niveles, ¿cierto? El nivel focal, el nivel superior, el nivel inferior. Son cuestiones que en un curso como este de inteligencia integrativa es importante tenerla a la mano. Y obviamente esto, más allá de lo que implica este curso, ustedes lo pueden empezar a ver. Y no son cosas que se expliquen tan claramente en todos lados. Yo siento que me ha tocado ver con muchos estudiantes que a veces no hacen la distinción, y después de hacerla han logrado avanzar un poco más. Entonces, por eso creo que es importante em, que ustedes la revisen, que reflexionen sobre eso, traten de aplicarlo en su forma de pensar, porque yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho a tener éxito en el fondo en los objetivos que uno se plantea, los objetivos de investigación. Incluso al momento de hablar algo, de proponer una idea, ¿ya? Sirve bastante. No son cosas que estas son cuestiones que deberían enseñar en el colegio, ¿ya? Lo de las causalidades, pero la educación chilena tiene harto que desear en varios aspectos. Em, otro aspecto que yo he visto y otra reflexión que, que, que falta mucho en los estudiantes y que hay que también ejercitarla y reflexionar sobre ello, es sobre esta idea de importancia relativa. Ustedes van a darse cuenta que es muy simple, pero, pero muchas veces se confunde, muchas veces no se explota, no se ocupa como debiera, en el momento que debiera, en el contexto que debiera. Y es esta idea de importancia relativa. A usted le va a resultar también muy intuitivo, pero luego que uno lo reflexiona y lo analiza, se da cuenta que es fácil, que es simple y que está a la mano. Aquí quiero decir con importancia relativa. La importancia relativa se refiere a esto, ¿no? Al aporte porcentual, debería decir porcentual, disculpen, voy a corregirlo al tiro. El aporte porcentual, no procentual.
porcentual de un factor a la totalidad. Estos gráficos ustedes lo han visto un millón de veces, ¿cierto? Los gráficos de torta, como se llaman, o pie, así como, como un pie de limón, un pie se le llama en inglés, pie chart, donde ustedes tienen una globalidad que es el 100% y distintos factores que aportan. Este es un gráfico, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. ¿Se han escuchado ustedes cuáles son los gases de efecto invernadero? Y aquí se indica del origen más o menos de los gases de efecto invernadero. El CO2, por ejemplo, acá está con muy importante, eh, con una importancia relativa alta en el total de los gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, el CO2 proveniente del uso de combustible fósil da cuenta, es otro concepto importante, da cuenta de el 56,6% del total de gases de efecto invernadero. Entonces tiene una importancia relativa alta, de hecho la más alta. Luego tenemos el CO2 que tiene su origen en la deforestación y pérdida de biomasa. Y ahí hay un efecto también que es menor, pero también es un aporte relativo. El metano, ¿cierto? El nitrógeno atmosférico y otros gases tienen aportes relativos menores. Esa es toda la idea del aporte relativo. Pero lo que quiere decir esto, en el fondo, también tiene algo que ver con lo anterior. Nosotros tenemos un fenómeno global, que es, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero actúan como un todo en evitar que salga radiación de la Tierra. Y esa radiación se queda en la Tierra calentando la Tierra. Entonces, estos gases aportan a ese proceso y resulta, pero que hay un aporte relativo diferencial de distintos gases. Entonces hay unos gases que aportan más, aporte relativo mayor, otro aporte relativo menor. ¿Ok? Y eso que es una caracterización, que es una descripción, tiene que ver también con los mecanismos que están dando cuenta del efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, lo que les contaba al inicio, nosotros podemos tener un proceso, pueden tener mecanismos, pero dentro de los mecanismos, por eso está en plural, mecanismos, pueden ser algunos más importantes, otros menos importantes. Entonces, mecanismos pueden tener importancias relativas diferenciales en dar cuenta, o sea, en ser causa de un, un proceso global a nivel superior. ¿Ya? Entonces, esa es la distinción que también es importante tener en cuenta y pensarla de esa forma, que es muy común en los fenómenos o procesos también multicausales. Tenemos muchas causas, tenemos muchos mecanismos que lo explican. Por ejemplo, claro, nosotros, el efecto invernadero, la quema de combustible, es la fuente de mayor causalidad dando cuenta de lo que hace efecto invernadero. Entonces, ahí hay un aporte relativo del combustible fósil. Entonces, si uno quiere modificar el proceso, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde uno tiene que apuntar? Al mecanismo, al factor que tiene un mayor porcentaje relativo de importancia en generar el proceso. ¿Ya? Normalmente es así, ya que hay un factor que tiene un mecanismo que tiene una mayor importancia relativa y a ese mecanismo uno puede, para generar efectos más significativos en este proceso global, es alterar, modificar ese factor, ese mecanismo que está ahí operando con una importancia relativa mayor. ¿Cierto? Uno no se va a ir a los gases menores, ¿cierto? Uno no se va a ir a los últimos gases menos importantes que dan cuenta del efecto invernadero, uno va al más importante. A lo mejor uno puede ir a todos, ¿cierto? Pero muchas veces hay limitaciones, ¿cierto? Presupuestarias, de tiempo, logística, que te impiden
reducir todos los gases de efecto invernadero. Y tú tienes que ir a lo más importante, al que tiene mayor importancia relativa. Eso es lo que suele ocurrir. ¿Ya? Esa es la idea de importancia relativa, que muchas veces yo me he dado cuenta, bueno, con otros colegas lo hemos visto, que no es algo que se reflexione mucho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la importancia relativa en tiempo de pandemia de algunas, por llamarlo, de algunos actividades, de algunos procesos que se dan, por ejemplo, en pandemia. Fíjense usted, este es un poquito divertido. El café parece que es importante, al menos para los científicos, ¿ya? Fíjese, para los científicos. Está pensado más o menos para el mundo científico. El café es importante para la mayor parte de los científicos todo el tiempo, ¿cierto? Acá arriba está. Andar en auto, ¿qué pasa en pandemia? Fíjese, la importancia relativa de los vehículos, ya, yo por ejemplo vendí un auto, ya, tenía dos, ahora vendí uno. Ya no me sirve el otro. O estoy ocupando más la bicicleta, de hecho he ido a la U y un par de veces, más de un par de veces en bicicleta. Internet ha sido importante hace harto tiempo y ahora más importante. Afeitarse, a mí me pasa, ¿cierto? Ya me afeito menos. ¿Mm? Y andar con short, con ropa liviana, con pantalones incluso, no sé, pero la vestimenta, o sea, andar, estos son en realidad son estos buzos. ¿Mm? Los sweatpants son con pantalón cómodo, ¿ya? ¿Mm? Son muy cómodos. Son muy cómodos, claro, pues entonces fíjense la importancia relativa. ¿Ya? Entonces eso, la importancia relativa va cambiando, va cambiando. Y eso es, esto ocurre en la sociedad, pero ocurre también en biología. Nosotros tenemos distintos, por ejemplo, cuando hablamos de la actividad enzimática, de una enzima, tenemos el sustrato. La actividad enzimática va a depender de distintos mecanismos y algunos van a tener una importancia relativa mayor y otros menos. Supongamos las cargas de los aminoácidos en el sitio activo. Puede ser el factor más importante que da cuenta de la actividad enzimática. Podría ser también las condiciones del pH. Y ahí uno tiene que indagarla, ¿cierto? Y saber cuáles son las más causas negativas. Hay una fase de investigación, de describir, de tener este escenario, para luego a lo mejor manipular. ¿Ya? Si yo sé que son las cargas eléctricas, la polaridad que tienen los aminoácidos, los que dan cuenta más de la actividad enzimática, bueno, ahí me voy, ¿cierto? Ahí yo los afecto, ahí yo intervengo. Pero si se me doy cuenta que en realidad eso no es tan importante, es más importante ciertas condiciones, el tamaño del sitio, no sé, distinto el tamaño del sitio activo, la posición del sitio activo en la proteína. En fin, yo puedo decidir entonces, teniendo una caracterización de la importancia relativa, a dónde apuntar si quiero modificarla, si quiero manipularla. Ya lo mismo pasa en la sociedad. La importancia relativa de ciertas actividades va cambiando y uno puede después concentrarse en esas que se llaman importantes. En la actualidad, por ejemplo, establecer un negocio o un emprendimiento para el afeitarse puede ser una mala idea porque la importancia relativa es baja, ¿cierto? Esa es la idea de la importancia relativa. Un poquito más en biología, ya mirándonos ya en cuestiones más biológicas, esta idea de la importancia relativa también uno la ve en diversos fenómenos, por ejemplo, la importancia relativa de la variación fenotípica, ya que salimos de una cosa un poco más cotidiana a una cuestión mucho más de la biología, y acá hay una fórmula, una matemática que nos da una idea similar. Tenemos voy a ocupar acá el lápiz, tenemos la variación fenotípica, ¿cierto? ¿Cuánto varía un cierto carácter? Y eso va a tener que ver con la importancia, un factor que contribuye, ¿ya? Contribuye, que es la variación genética, ¿ya? Está la variación del ambiente, ¿ya? Y está la interacción entre el ambiente con el genotipo. Todo esto están contribuyendo acá, ¿cierto? Contribuye. Este también contribuye
y van dando cuenta de la variación fenotípica. Entonces hay un aporte relativo a la variación fenotípica total del genotipo, del ambiente y de la interacción. Acá, por ejemplo, se ve que la variación genética es muy importante, que la variación ambiental es un poquito menos importante y menos importante la interacción, para dar cuenta de la variación fenotípica total. Ahí está la importancia relativa. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, puede ser, mi análisis focal, mi foco es la variación fenotípica. Y después particiono o veo las partes que dan cuenta, ¿cierto?, de esa variación fenotípica y me doy cuenta que con un análisis, que la variación genética es la más importante, es la importancia relativa más, segundo el ambiental y último. Entonces, obviamente, si yo quiero alterar, quiero manipular la variación fenotípica, me voy a esta, ¿cierto? Voy a la variación genética. Y si no tengo tiempo, si no tengo muchos recursos, si tengo limitaciones genéticas, logística, perdón, y, y- y quiero, aún así, ¿cierto?, trabajar con la variación fenotípica, me voy a la más importante, me voy a la que da cuenta de mayor cantidad de efecto, de causalidad sobre la variación fenotípica, ¿cierto? Ustedes seguramente han visto esta fórmula en otros cursos, pero lo que les quiero enfatizar ahora no es el detalle de este proceso biológico, claro, es un proceso importante, pero la idea es cómo uno lo analiza, ¿ya? Cómo uno analiza esto y un ejercicio que uno puede hacer con otras cuestiones, no solamente con esta, pero uno normalmente lo toma como un dado, como un supuesto, como un conocimiento preestablecido y resulta que no es tanto. ¿Ya? No, no. Es como, ya debiera ser una habilidad blanda. Ustedes han escuchado las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿cierto? Y a esta altura deberíamos tenerlo como una habilidad blanda, el descomponer un, un proceso, por ejemplo, en su mecanismo y también definir la importancia relativa de, de los distintos mecanismos en términos porcentuales de la totalidad, y eso genera estrategias para, para tratar de, por ejemplo, manipular o ver cuáles son las determinantes mayores. Supónganse ustedes que yo soy un mejorador genético, ¿cierto? Y quiero mejorar la calidad de un fruto, o quiero mejorar los niveles de resistencia a una enfermedad, o quiero aumentar la eficiencia de una enzima, de su habilidad metabólica, ¿cierto? De actividad. Me voy a ir entonces a los elementos, los factores que más participan, más importantes, y donde voy a concentrar mi esfuerzo. Ojalá pueda manipularlo en todo, pero usualmente uno se concentra en algo. Entonces, cuando uno elabora un proyecto, cuando uno elabora una idea, y dice, bueno, yo voy a estudiar tal problema, el coronavirus, quiero estudiar el coronavirus, y, y, y- y uno, ¿a dónde va a ir? A estudiar, va a ir a estudiar, tratar de ir a estudiar lo que más da cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que dentro de la molécula del coronavirus, la proteína Spike es clave. Entonces, esa es la importancia relativa mayor. Y ahí yo me voy a concentrar. No, no me voy a ir a estudiar el otro extremo del virus, ¿cierto? Entonces, esto que parece tan trivial y simple no es algo que se pueda dar por descontado. Hay que ensayarlo, hay que pensarlo. Con el tiempo uno empieza a darse cuenta. Por eso, cuando uno elabora un proyecto, los evaluadores del proyecto, porque así funciona la ciencia, tú mandas un proyecto y te lo evalúan. Tú mandas un artículo científico y te lo evalúan. Tú mandas tu proyecto de tesis y te lo evalúan, ¿cierto? Tú haces tu examen de módulo de integración y te evalúan. Y en ese proceso, normalmente uno tiene que jerarquizar, ordenar y decir qué es lo más importante y qué es lo menos importante. ¿Ya? Y eso tiene que uno identificarlo bien. Los evaluadores normalmente tienen experiencia en eso y se dan cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Si uno apunta a lo menos importante, obviamente no va a ser, no te va a ir bien, ¿cierto? No te van a financiar el proyecto, no te van a publicar el paper o no va a aprobar tu examen. En- Quería ir centrándonos más en los procesos biológicos, pero mirándolo así, ¿ya? Mirándolo así, con esta visión
holística por un lado y también con reduccionista al mismo tiempo, pero teniendo claro cuándo estoy haciendo una cosa y cuándo estoy haciendo la otra. Eh, una cosa que influye mucho en la conducta de los seres vivos eh, es lo que se llama el presupuesto energético. ¿Ya? El energetic budget, el presupuesto energético que tienen los seres, los sistemas biológicos. Aquí ilustrado en un insecto. Pero resulta que, ¿qué pasa con normalmente lo que hacen los seres vivos? Es incorporar alimentos, ¿cierto? Se alimenta para no perder su organización, mantienen su autopoiesis, un ser vivo se alimenta, consume energía, ¿cierto? Hay un consumo. Y luego del consumo hay una asignación de la energía a distintas actividades. Hay una energía que se pierde, ¿cierto? Hay una energía que no está dibujada acá, que sale del ser vivo, que es calor, ¿cierto? Ustedes saben que la mejor forma de calentarse en invierno es comiendo. ¿Ya? Si uno se alimenta, uno genera calor y se le quita el frío, ¿ya? Comiendo chocolate, sobre todo, en invierno. Entonces hay una energía que se pierde de un organismo que está viviendo, que está manteniendo conservando su biología, pero la energía que se consume, y hay una que se pierde y otra que se utiliza, y se utiliza, se almacena también, pero se utiliza para crecimiento, mantención y reproducción. Más o menos ese es el esquema que tienen plantas, distintos seres vivos. En reproducción nosotros vamos a asignar energía para reproducir, para tener otros bichos, huevos. Aquí asignamos a gametos, ¿cierto? También se habla de que es para el cuidado maternal. Las hembras tienen un cuidado maternal, asignan energía a la gestación. Mantención, esto normalmente es la energía que se destina a que el sistema funcione, ¿cierto? Una energía básica para operar. Y cuando los organismos tienen después de descontar, sobre todo después de descontar lo que se pierde por calor y lo que se mantiene, tenemos estos pequeños lujos, ¿ya? Que es crecer y reproducirse. Estos pueden ser considerados lujos, porque lo que tiene que hacer un ser vivo es alimentarse para esto, ¿cierto? Esto es lo básico, mantenerse. Mantener un nivel metabólico de operatividad, de función que sea mínimo. Si tenemos un superávit, un balance positivo, vamos a crecer. Y si tenemos aún más, podemos hasta reproducir. ¿Ya? Pero estos son pequeños lujos. Entonces, la idea que acá nosotros tenemos, que hay un aporte relativo distinto, ¿cierto? A la función global de un ser vivo. Se puede diferenciar. Hay asignación de energía más a una cosa, más a otra cosa, menos a una. Entonces aquí también está la misma idea. Hay un presupuesto energético en que se gasta principalmente en mantención, en crecimiento y en reproducción. Si nosotros no nos alimentamos lo suficiente, es probable que si estas demandas se están dando permanentemente, al menos si no se alcanza a ingerir lo que es necesario para mantener, ¿qué pasa? Este animalito puede morir. Le llega un punto en que se muere, ¿cierto? Se muere porque no alcanza a mantener. Cuando un ser vivo está en desnutrición, está desprovisto de alimentos, puede vivir algunos días porque hay reservas energéticas y se puede mantener porque echa mano a reservas. Pero esa reserva una vez que se acaba, y si no hay ingesta, se pierde la vida. ¿Ok? Eso es lo que quería ver también. Vamos a alcanzar a ver ahora, cerrando este tema, ya estos dos temas grandes. Estos dos temas grandes que eran lo que tenía que ver con eh, las jerarquías de mecanismos y procesos y cómo se relacionan, y también los aportes relativos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, pero es como otro capítulo que lo que viene ahora, pero son temas que,
reflexiones que hay que hacerlas muchas veces no hay instancia en la cual formalmente plantearlo, y en un curso como este de biología integrativa es muy necesario porque aportan bastante a cómo uno enfrenta este nivel de organización, o uno mira la biología integrativa, pero ustedes lo van a seguir ocupando en su formación. ¿Ok? Debería haber hecho la pausa quizá en este momento, pero como ya se me había pasado el tiempo, para dar un poco más vuelta a la página, porque lo que vamos a hablar ahora es algo un poco distinto, ¿ya? Es un poco distinto, o sea, es continuando con el sistema nervioso y es lo que hablamos ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Em, Sobre la estimulación tetánica. Tenemos la estimulación tetánica, recordando un poquitín lo que vimos ayer, que esta intensa repetición de estímulos que genera potenciamiento, eh, que refuerza o le da fuerza a la sinapsis y que genera un potenciamiento postsináptico tetánico del sentido de que es un estímulo intenso, y también genera un potenciamiento tetánico de largo plazo, y que aquí hay una demora en cómo cae esta diferencia de potencial, y esa demora es una memoria de corto plazo, y cuando esto se mantiene en un nivel más alto que el inicial, puede ser de largo plazo, y eso ya vamos hablando de aprendizaje de largo plazo. Y sobre aprendizaje, quisiera contarles algo que a lo mejor ustedes ya conocen. Bueno, ahí teníamos esta etapa, ¿cierto? Potenciamiento de largo plazo, de corto plazo, y los impulsos. No sé si conocen a este caballero, Iván Pavlov, con sus bigotitos. ¿Les suena Pavlov? Debe estar con acento. Sí, me suena. ¿Ya qué habrá hecho él? En realidad es como una historia, es como parte del condicionamiento, o sea, lo relaciono con condicionamiento porque fue más bien como una historia que leí en alguna parte en internet, que era una chica que cada vez que se tenía un recuerdo feliz o un momento feliz, ella hacía sonar como uno de estos lápices, uno de estos lápiz pasta que tienen como un clic. Entonces cada vez que ella presionaba ese clic en cualquier momento, su cerebro liberaba dopamina porque liberaba dopamina normalmente cuando escuchaba ese clic. Entonces era parte del condicionamiento para evitar, no sé, era extraño, pero mencionaba que había utilizado técnica o la teoría de Pavlov para eso. Perfecto, exactamente eso es el condicionamiento. Iván Pavlov trabajó con el condicionamiento, que es una modalidad de aprendizaje simple. ¿Ya? Aquí están los experimentos de Pavlov. Y este es clásico, seguramente está en muchos textos esto, y tiene que ver con los experimentos con perros, ¿ya? En que hay un condicionamiento. O sea, en el fondo, aquí hay un estímulo que se asocia a otro estímulo y después, bueno, que produce un cambio fisiológico, y después basta con que te presente un estímulo para que se produzca la misma respuesta fisiológica. ¿Ya? Acá tenemos fuentes de alimento de un perro, ¿cierto? De un perrito, y tenemos también un estímulo asociado a eso, que es este diapasón que genera un río. Entonces, analicemos esto para comprenderlo bien. Antes del condicionamiento, que nosotros tenemos se le llama al alimento un estímulo no condicionado, ¿m? Y una respuesta de salivación no condicionada. Normalmente tenemos que el perrito ve el alimento y saliva, porque percibe el alimento, y es normalmente adaptativo salivar un poco antes para alimentarse. ¿Y qué pasa entonces? Eso es lo que ocurre por defecto permanentemente. Tam- También es una condición, a esta condición, que es la natural, la normal, la por defecto, le vamos a llamar sin condicionamiento o antes del condicionamiento, para ya llegar a entender qué es lo que es el
condicionamiento. Lo que podemos hacer nosotros es tener un estímulo que sabemos que es neutral. Esto es importante. Hay un estímulo que para la respuesta fisiológica, que es la salivación, el alimento no es neutral. El alimento genera salivación. Pero un diapasón que suena para el perro es nada, ¿cierto? Nada, no va a salivar. Entonces tenemos un estímulo neutral, no vamos a tener salivación, por eso es neutral, ¿cierto? Y aquí el perrito no va a estar tampoco condicionado. No va a estar condicionado porque simplemente hay un ruido, pero sabemos que no está generando salivación así como la genera el alimento. ¿Ok? Ahí tenemos entonces también antes del condicionamiento. Y aquí vamos a hacer un proceso de condicionamiento. Vamos a presentar el elemento al perrito y cada vez que le presentamos alimento vamos a hacer sonar el diapasón que sabemos que es un estímulo no condicionante, pero cuando le presentamos el alimento, igual que en el caso de arriba, vamos a hacer sonar el diapasón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El perro siempre saliva cuando ve el alimento. Y ahora, pero en este experimento vamos a hacer sonar un diapasón al mismo tiempo que le presentamos el alimento. ¿Y qué ocurre? Luego de hacer eso, un buen tiempo, vamos a ofrecerle al perro ahora solo el diapasón. ¿Y qué vamos a observar? A diferencia del caso de la ausencia de este condicionamiento, vamos a observar después del condicionamiento que el perro saliva. ¿Ya? Entonces, eso es el condicionamiento, que tenemos un estímulo neutral que se asocia, que se vincula en el momento del condicionamiento a un estímulo que sí condiciona, que es la salivación, pero el perrito aquí ahora, al escuchar el diapasón, lo asocia con el elemento y empieza a salivar. ¿Ya? Entonces, eso es un experimento de Pavlov. Se han hecho otros más con distintos tipos de condicionamiento, pero es una forma simple de aprendizaje, en que hay una elaboración, una respuesta que no es obvia, ¿cierto? No es obvia y nos da cuenta de que los seres vivos son seres vivos que tienen efectos, ¿cierto? De sus procesos previos en los procesos posteriores. Ya tenemos ahí un aprendizaje que muchas veces no lo hacen las máquinas. Una máquina que responde solamente a un estímulo puede responder a ese estímulo y solo a ese estímulo. Pero aquí tenemos un ser vivo que genera una asociación interna. Dado que había escuchado el diapasón cada vez que presentaba el elemento, cuando yo tengo el diapasón, se me genera el mismo estado. Si fijan ustedes, lo que ocurre aquí con este perrito es que se le genera una suerte de estado mental, carente del alimento, pero sí el diapasón le genera igual un estado de salivación. Hay algo que le pasó internamente, ¿cierto? Al perro, distinto de, de- de- del enfrentarse al alimento sin el diapasón. O sea, el diapasón genera algo que luego está incorporado en su experiencia de enfrentarse a un alimento. Lo que tú contabas, Licel, o sea, a lo mejor ahí hay un- una relación que hay entre una experiencia de felicidad, ¿cierto? Con un estímulo neutro para la felicidad, pero luego, como está asociado, ese estímulo neutro, y cuando yo lo percibo, me genera la sensación de posibilidad porque estaba asociada. ¿Ya? Quería mostrarle esto, pero déjeme ver qué continuaba, pero no me acuerdo bien. Antes de eso, sí. No, déjeme un poco porque aquí quería contarle un ejemplo de aprendizaje, pero mejor voy a ir a otro punto. Denme un segundo, por favor, porque de aprendizaje hay en otra parte un poco más. Me voy que está ese fenómeno del condicionamiento.
Sí, parece que ahí estaba. Ese es un ejemplo de aprendizaje muy simple. Ok, no está bien, entonces vamos a continuar con estos ejemplos de aprendizaje, y un poco también indagando en los mecanismos. A ver, tenés que compartir. ¿Dónde está? Ok, disculpen ahí en la pausa, pero tenemos entonces, este es un proceso o un ejemplo, ¿cierto?, del clásico de aprendizaje, de condicionamiento, o sea, en el fondo, condicionamiento es un caso, un tipo de aprendizaje muy, muy básico, muy simple. Y, y se da en muchos organismos el condicionamiento. Aquí quería mostrarle el caso del condicionamiento y cómo nosotros lo hemos estudiado en términos de algunas bases moleculares. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un insecto. Un insecto tiene habilidades cognitivas, aunque no lo crean, menores, pero tienen capacidades de aprender y de memorizar. Imagínense ustedes un sistema nervioso tremendamente simple, y a veces por eso se ocupan, ¿cierto? Los insectos los podemos ocupar porque son bastante simples, se reproducen rápido. Hay una ventaja, ¿cierto?, de un sistema modelo para responder preguntas que pueden ser más fundamentales. ¿Qué ocurre en este ejemplo? En este ejemplo, estos son estos insectos herbívoros que se alimentan de plantas y que son súper especializados, algunos de ellos. ¿Ya? Este es el ejemplo de este insecto de un jarero, eh, y que tiene dentro de la especie, eh, que se llama Uroleucon, son especializados en plantas de la familia de las asteráceas y se alimentan normalmente de una planta que se llama Ambrosia trifida. Ya, estos están en toda América, aunque este es un ejemplo de una especie de Norteamérica. Son americanos. Y resulta de que dentro de las poblaciones de este insecto hay variación respecto de las capacidades de percepción. ¿Ya? Estos insectos huelen por las antenas. Las antenas de los insectos son sus aparatos olfativos, ya son verdaderas narices. ¿Ya? Las antenas no perciben ondas ni nada por el estilo, sino que huelen, ¿ya? Y acá está la antena con una micrografía electrónica, que uno puede ver unas estructuras que se llaman rinarias, y dentro de esas estructuras están terminaciones sensoriales de tipo olfativo, ¿ok? Y uno puede analizar a estos individuos, varios individuos, hacer análisis histológico o morfológico y ver cuántas neuronas tienen en sus antenas, y podemos encontrar que dentro de la especie hay variación. Así como el ser humano hay variación en atributos, dentro de esta especie también. Y resulta de que se ha visto de que estos son estudios en Norteamérica, hay una variación en el número de rinarias dentro de la misma especie. En una parte de Estados Unidos, estos pulgones tienen muchas rinarias, en promedio, y en otras partes individuos tienen menos rinarias. Hay variación. Hay variaciones en cuanto a este número de rinarias. Y estos insectos, bueno, otra cosa importante, que algunos de ellos, a pesar de alimentarse preferentemente de esta planta que es ambrosia, se alimentan también de otras plantas del género Ambrosia, incluso de la familia Asterácea. Entonces son más generalistas algunos de estos individuos de esta especie. Y otros son más especialistas. ¿Y qué ocurre? Que hay una mayor cantidad de rinarias en estos que están acá arribita, que son los especialistas.
aquellos que se alimentan de pocas especies de plantas dentro de una especie, un par de especies de ambrosia, ellos tienen más rhinarias, más terminaciones de tipo sensorial que los que son generalistas. Ya, estos de acá van a ser especialistas y estos de acá abajo son generalistas, especialistas en generalist, ¿ok? Entonces, eso llama la atención. Los especialistas entonces tienen aparentemente una mayor cantidad de terminaciones que le permite encontrar su planta, una planta especializada. Entonces tiene más terminaciones nerviosas, más receptores, al menos morfológicos, para percibir su planta, los olores de la planta en que ellos pueden vivir. Y esto varía geográficamente, ¿cierto?, en esta población. Entonces, ahí esa es una característica, ¿ya? Que es genética en realidad. De aquí no hay mayor aprendizaje, los individuos tienen una componente genética súper importante, ¿ya? Hay una característica que es, digamos, morfológica, por defecto, constitutiva, diríamos, en utilizar su dieta, en encontrar su hospedero. Y aquí mayormente no hay aprendizaje, no hay un fenómeno adaptativo de corto plazo que nos permita entender esta distribución que tienen los insectos en estas plantas. Ya, pero sí está claro de que hay más terminaciones receptoras en los que son especialistas que en los generalistas. Se dice que los generalistas, o sea, que se pueden alimentar de muchas plantas, no requieren ser muy finos en su selección, ¿ok? En su selección de plantas. Como son generalistas, si cae en la planta A, cae en la planta B, cae en la planta C, no es tan importante, ¿ya? En cambio, los especialistas son como más mañosos y requieren de muchas terminaciones nerviosas y muchos receptores olfativos para encontrar su planta. ¿Ya? Eso es lo que se sostiene y tiene mucho sentido, ¿cierto? Una persona mañosa, ¿cierto? Supongamos, va al supermercado y en realidad lo que hace es buscar ese producto, yo quiero tal producto y tal. Una persona generalista a lo mejor no se hace tanto rollo, ¿cierto? Y no necesita tanto eh, sistemas de detección, ¿cierto? Y a, va a requerir de menos estímulo porque en el fondo a lo mejor no es relevante, o puede subsistir o vivir con distintos productos, en cambio a lo mejor un especialista más mañoso y busca uno. Ok, eso es como una característica de estos insectos. Ahora, dentro de estos mismos insectos, que también se distinguen entre especialistas y generalistas, nosotros hemos trabajado con estos bichos que tiene una población donde hay algunos que son muy generalistas, como el de la derecha, ¿ya? Es un pulgo muy generalista que está en muchas plantas, es una plaga bien complicada, pero dentro del género, son en parientes, hay unos que son súper especializados en tabaco, súper especializados en plantas de tabaco, ¿ok? Y nosotros hemos analizado esto y lo que dice esta teoría, o sea, estos estudios anteriores, dice que los especialistas y los generalistas varían en sus capacidades, digamos, aparte de tener distintos sensores, también tienen distintas habilidades neuronales. ¿Ya? Se supone que los especialistas son muy buenos para percibir y recibir cosas, estímulos del ambiente, pero sus sistemas nerviosos serían un poco capaces de mostrar plasticidad, porque son muy especializados, poca plasticidad, poca capacidad de aprendizaje. En cambio, los generalistas, si bien tienen un sistema periférico más limitado, ¿cierto? Pocos receptores, sí eh, asocian mejor con la experiencia y tendrían más habilidad de aprendizaje. Es un poco lo que se dice a partir de estos fenómenos. Los generalistas serían más lentos, serían menos eficientes en encontrar sus recursos, porque como le da lo mismo todo, imagínese usted, hay un ejemplo que a mí me gusta, que es el de un especialista que entra a una librería, un especialista que entra a una librería y busca un solo libro,
va a la librería y busca su libro y se va derechito a ese libro, ¿cierto? Y lo saca y lo compra. Y no lee nada más, no se entretiene con nada más, va súper focalizado y tiene receptores para todo tipo de libros, pero se va derecho al que le interesa y no ve nada. Y se entra y está en la librería en 10 minutos. Pero un generalista va a la librería y empieza a mirar libros, se entretiene, y mira y se demora. Y a lo mejor se demora mucho en comprar un libro y ha visto un montón, está permanentemente estimulado, pero no es especializado, ¿cierto? Entonces se demora, es más lento, pero sí va a poder procesar mucha información, sí va a poder tener mayor capacidad de aprendizaje. Eso es lo que más o menos se menciona que puede ocurrir. Entonces, volviendo a la experimentación y a la puesta a prueba de esa hipótesis sobre el aprendizaje, lo que nosotros hicimos es tomar este sistema de estudio de un pulgón que es muy especializado, como el pulgón del tabaco, y otro muy generalista. ¿Ya? Son emparentados, son del mismo grupo genético, historia filogenética. Este pulgón utiliza el tabaco como planta hospedera, lo busca, se desarrolla bien en el tabaco, este otro se desarrolla en un montón de otras plantas, pero le va mal en tabaco, no es especializado en tabaco. Lo que nosotros hicimos es preguntarnos si acaso tendrán distintas capacidades de aprender, ¿ya? De este efecto de la experiencia, estos bichos, ¿ya? Y hicimos experimentos, lo publicamos, y los experimentos eran sobre aprendizaje de olores, ¿ya? Y lo que hicimos nosotros acá fue habituar, o digamos, exponer, no hicimos habituación en realidad, lo que sí hicimos es exponer a los insectos a distintos tiempos de experiencia de volátiles de las distintas plantas. Elegimos tabaco, obviamente, para el especialista, y elegimos una planta para el generalista, porque tenemos uno que es generalista y otro que es especialista. Para el especialista elegimos tabaco, para el generalista ocupamos una de las tantas especies que ocupa el generalista. No podíamos trabajarlas con todas, era muy largo el experimento. Entonces ocupamos una planta que se llama chamico, que es una maleza que está normalmente en los cultivos. Y lo que hicimos entonces aquí como un RH significa el hospedero de crianza, el hospedero donde ellos se desarrollaron, el especialista se desarrolló en tabaco y el generalista en el chamico. Y lo que hicimos fue exponerlos a distintos tiempos, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 12 horas, a la planta en que no se habían desarrollado. ¿Ok? Por ejemplo, el pulgón que era especialista en tabaco, se desarrolló por varias generaciones en tabaco, pero luego lo pusimos 12 horas en una planta nueva, que era el chamico. A otro grupo lo pusimos más tiempo, por 24. A otro lo pusimos por 48 horas en esa otra planta alternativa, H alternativa, Alternative Host. Este es el rearing host, o sea, el hospedero de crianza, el hospedero alternativo. Pusimos distintos tiempos en hospederos alternativos para ver si acaso, después de un tiempo, podía reconocer, recordar el hospedero de origen, si podía recordar este hospedero. Lo enfrentamos a una cosa nueva. Lo hicimos con ambos, con el especialista y con el generalista. El control, este es el tratamiento en el fondo, y el control es someterlo también a tiempos de hospedero alternativo, pero ofrecerle el mismo hospedero alternativo. ¿Ok? Entonces se entiende el experimento, es más o menos complejo, pero la idea nuestra era de que si el insecto recuerda el hospedero antiguo después de todos estos periodos, debiera preferirlo. Debería preferirlo. Y si no lo recuerda, y solamente recuerda lo último, que sería esto, debería preferir esto último. ¿Ya? Esa es la idea del experimento. Para saber si un especialista o generalista recuerda el hospedero de origen. Si tenía una capacidad y lo hicimos con el especialista y el generalista. Y nuestra hipótesis era un poco pensando en que el generalista, como mencionaba la literatura, iba a tener estas mayores capacidades de aprendizaje, ¿ya? Y de incorporar la experiencia previa y también de recordar
a subpedero nativo, por eso, porque el sistema nervioso no está tan focalizado, sino que es más amplio. Bueno, hicimos los experimentos solamente nos centramos, ojo con esto, en los olores, ¿ya? Sabemos que los insectos, los animales en general, integran todo el conocimiento, integran visual, integran olor, integran tacto, pero no podemos hacer un experimento así. Y eso es uno de los problemas, no sé si es problema, pero es uno de los costos que tiene la experimentación. Ustedes tienen que centrarse en un aspecto, después pueden agregar los otros, pero lo que nosotros hicimos fue solo olfato. Sabemos que la realidad es también visión, sabemos que la realidad también tocan las plantas y un organismo decide en función de varias cosas que integran la información. Pero para hacer un experimento que sea, digamos, repetible, que sea, separe factores, hay que justamente hacer eso. Hablar de un aspecto, porque integrarlos todos, trabajarlo al mismo tiempo, se puede hacer, pero al inicio no. Uno tiene que partir con algo simple. Entonces, hicimos unos experimentos con olfatómetros, que son estos aparatitos que nos permiten exponer a los insectos a olores, a distintos olores. Se puede, por ejemplo, esto es un olfatómetro en que uno puede exponer al bicho a 4 tipos de olores, ¿ya? Uno lo mete dentro de una cámara aquí, y en esa cámara uno pone el insecto acá en medio, y después uno ve cómo se mueve, qué olores prefiere. ¿Ya? Entonces, lo único que está siendo estimulado este bicho son por olores. Teníamos olores de tabaco y olores de esta otra planta alternativa, que es el chamico. ¿Ya? Uno puede hacer un montón de experimentos bien bonitos en corto tiempo. Esto se demoran 15 minutos y uno puede saber qué prefiere el bicho de acuerdo a estas experiencias. ¿Ok? Y nuestros resultados mostraron, nuestros resultados, esto es un poquito complicado también, pero quiero resumírselo. Nuestros resultados mostraron que el generalista prefirió el hospedero alternativo, el alternativo, en la cual había experimentado recién, muy rápido. En tan solo 12 horas ya lo prefería. ¿Ya? En cambio, el especialista no pudo hacer eso. ¿Mm? El especialista, ante un hospedero nuevo, ante una planta nueva, no la incorporó al poco tiempo. ¿Ya? Acá se ve, este de acá es el especialista y no prefirió nunca el hospedero alternativo a ningún tiempo. En cambio, el generalista al poco tiempo, después de 12 horas aquí, lo prefiere. Prefiere al hospedero alternativo. Aquí está mal escrito. El generalista prefirió su hospedero de origen siempre independiente del tiempo de hospedero alternativo. O sea, el generalista recordaba a su hospedero de origen. Y el especialista, en cambio, recordó siempre al último, solamente. Lo recordó solamente al inicio y después ya no. Después se olvidó y recordaba más bien su última experiencia. ¿Ok? ¿Y qué nos está diciendo esto? Entonces, para terminar, es que hay capacidad en este ejemplo de los insectos de incorporar la experiencia previa y de cambiar de acuerdo a la experiencia. Es un evento importante, porque el ambiente en que se desarrollan los seres vivos los influye en su futuro. Y vemos también que hay un caso de los insectos que tienen menos capacidad perceptiva, sí tienen una mayor capacidad de procesar la información internamente y, y recordar más su pasado, y por otro lado incorporar también elementos nuevos. Y esos son los generalistas, que son más plásticos. ¿Ya? En cambio, un insecto con un sistema nervioso especializado, muy focalizado, tiene menos plasticidad. Entonces hay las ventajas adaptativas del aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje siempre va a ser le va a entregar más capacidad al ser vivo frente al medio ambiente y distintas condiciones. No les mostré acá, pero nosotros bloqueamos un gen que es responsable de aprendizaje, pero no lo bloqueamos, sino que evaluamos la expresión de un gen asociado a aprendizaje, y el generalista tenía más niveles de expresión de un gen que se ha visto que es responsable de aprendizaje. Ya, tenía más niveles de transcritos de ese gen. Ok, eso lo pueden ver en el paper que está ahí, que publicamos hace un tiempo.
que está acá, sobre las diferencias del aprendizaje y la memoria entre dos insectos especialistas generalistas. Eso quería comentarle. El jueves nos encontramos nuevamente nosotros con actividades. ¿Ok? Estaríamos terminando por la hora, obviamente. No veo el chat. Aquí está el chat, sí. Ya pues, que esté muy bien, gracias. Chao, Leslie. Igual, profe. Chao, chao, nos vemos.